Tengan muy buenos días, licenciada. En esta mañana, nuestro grupo les hablaremos sobre el neoliberalismo y conservadurismo. Nuestro grupo es el número 14 y está compuesto por los integrantes: Alemán Cruz, Josué Daniel, Cruz Fuentes, Ingrid Lisset, Castro Herrera, Claudia Stephanie, Méndez Ayala, Anderson Wilfredo y su servidor, Fermán Lara Jefferson Anthony. Para dar inicio, les comenzaré hablando sobre el neoliberalismo y conservadurismo. Primeramente, el neoliberalismo y conservadurismo aparecieron asociados desde el acceso al gobierno de Reagan y Thatcher, que constituyó su primera plasmación institucional. Algo que aclarar que esto se dio después de la Primera Guerra Mundial que nosotros conocemos, que fue en 1914. Pero a pesar de eso, lo continúa estando en la actualidad, sin que postulemos una reunión necesaria. No es necesario, ya que todavía en la actualidad está el neoliberalismo y el conservadurismo. Creemos que su coexistencia es algo más que ocasional, algo que no se dio por casualidad, sino que ya estaba planeado. Pues en nuestra opinión, las políticas neoliberales, por los efectos sociales de desarticulaciones que producen, requieren políticas conservadoras como una nueva argamasa de cohesiones o una unión de políticas de Estado. También cuando hablamos del neoliberalismo, se habla del auge de la derecha cristiana en los Estados Unidos. ¿Qué es el auge para que lo entendamos mejor? Pues el auge es el crecimiento o desarrollo notable, progresivo de algo especial, de un proceso o de una actividad que se está dando. En este caso, el neoliberalismo. También conocemos que se olvidaban de lo mismo que es predicable del catolicismo que se estaba dando en los derechos de los cristianismos en Estados Unidos. Algo muy importante es que la década de 1960, una década denigrada por los conservadores actuales que hoy día conocemos, fue una época de avance en la liberación en el terreno cultural, por lo que menos en el occidente, las emancipaciones de las mujeres, la permisividad dio pasos considerables, creció mucho, ya que en aquellos tiempos, pues, del neoliberalismo, las mujeres se veían como de menos. La permisividad también, y el conservadurismo estaba peleando porque la cultura no siguiera creciendo, pero a pesar de eso, dio pasos considerables, muy grandes. En la Iglesia Católica, en los mismos años, impulsado por Juan XXIII y el Concilio Vaticano II, se dio una notable apertura con todos los campos, ya que el catolicismo estaba un poco que no quería permitir que se dieran estos cambios o que se siguiera creciendo. El proceso de conservadurismo del catolicismo que se dio en las últimas décadas se ha dado claramente en el español, acentuado hoy en la orientación de la inmensa mayoría de episcopados. ¿Qué es un episcopado? Es la época o duración del gobierno del catolicismo o de un obispo que ha mandado el catolicismo a dicho lugar. También es determinado como el tiempo que él puede estar dirigiendo, ya sea una actividad o una nación o el progreso de algo. En este caso, era el conservadurismo que estaban dirigiendo. Pues inmenso, la mayoría del episcopado con sus cardenales a la cabeza, que son los que lo acompañan y están siempre con él, con su continuación ataques manifestados contra el gobierno del Partido de los Trabajadores Españoles, que culminó en la concentración en Madrid del último domingo del año 2007, hace muy poco tiempo, acusándolos de atacar a la iglesia por lo que ellos estaban haciendo, de destrucción de la moral y de la familia, de favorecer la discriminación en España, solo porque ellos estaban peleando.
Pero si seguimos hablando de las cohesiones entre el neoliberalismo y el neoconservadurismo, se puede apuntar que en una sociedad en la que el neoliberalismo predica en el territorio económico un individualismo o ultraza y la competitividad al máximo, en la que se debilitan los mecanismos e instrumentos de sociedad que se busca obtener la cohesión invocando los viejos valores patrióticos y religiosos. Algo que hay que aclarar es que el neoliberalismo es el Estado que ayuda a que se mantuviera todavía los estados así como están. O sea, que un estado no puede entrar en otro estado, como el económico, el religioso, el político o el cultural. Lamentablemente, pues veces habían choques en los cuales sí se entraba, pero por eso entró el neoconservadurismo, que fue algo que vino después de neoliberalismo. Mi compañera le seguirá hablando de las características del neoliberalismo. Buenos días. Algunas de las características del neoliberalismo. El sistema neoliberal exige reducir la intervención del Estado con una menor carga impositiva y una menor restricción legislativa sobre el mercado para que de esa manera las grandes empresas que representan un grupo capitalista de la minoría puedan ejercer control de los negocios, las industrias, las producciones y el comercio interno y externo. Siguiente diapositiva. Entre las principales características del neoliberalismo se destaca la privatización, que consiste en que los servicios como la educación, la salud, la seguridad, la bancarización, entre otros, sean administrados por entidades privadas en lugar de estar regulados por el Estado. Es decir, que el acceso a los servicios está restringido solo a quienes tengan dinero suficiente. El libre mercado consiste en que los precios de los bienes y de los servicios se regulen en base a la oferta y la demanda en un mercado libre de restricciones por parte del Estado. Defiende la apertura de las importaciones y el control por parte del sector privado. La competencia consiste en fomentar la competitividad en toda relación laboral, tanto en el sistema productivo como en la oferta de servicios a fin de obtener más variedad de opciones en el mercado. Ventajas y desventajas del neoliberalismo. Las principales ventajas del modelo neoliberal son el libre mercado, que promueve el comercio sin fronteras y con pocas restricciones del Estado para comercializar con los diferentes gobiernos. La competencia, que promueve la variedad de productos y de servicios, lo que genera un contexto de mejora continua para destacarse en el mercado respecto al resto de las ofertas. Las principales desventajas del modelo neoliberal son la desigualdad, que promueve un conjunto de estrategias económicas que tienen impacto social y que generan una gran diferencia de clases. Por ejemplo, solo aquellos que tienen acceso a los servicios privados como la educación podrán alcanzar un mejor desarrollo profesional. La mayoría de quienes no tienen acceso a este tipo de servicios no pueden progresar. Siguiente diapositiva. El monopolio, que promueve que el poder sea controlado por una minoría elitista que acapara la productividad y la oferta de servicios. Quienes no tienen o no pueden generar dinero no logran llevar a cabo sus propios negocios, pero sí son necesarios como mano de obra del sistema productivo. Los problemas económicos. Promueve un incremento de precios sin control y sujetos a las leyes deliberadas del mercado en mano de los monopolios. Además, se genera una disminución de los salarios ante la gran demanda de trabajo, por lo que la mano de obra se abarata. Los problemas ambientales. Promueve la obtención de la mayor ganancia en el menor plazo posible.
En muchos casos eso implica no respetar los procesos y las normas establecidas para el cuidado de los recursos y del medio ambiente, del aprovechamiento de los recursos no renovables, de la calidad de vida de las personas o del desarrollo industrial responsable. Seguidamente pasa mi compañero. Yo les voy a seguir hablando sobre el tema y en este caso son las causas del neoliberalismo. En primer lugar tenemos la crisis económica. Con la devaluación de la moneda se consigue abaratar las exportaciones y hace que la posición del país sea más competitiva. Los neoliberales indican que todas las variables del sistema económico deben estar desreguladas. Esto quiere decir que estén desvinculadas del control del Estado. La crisis política. Cuando los gobiernos pierden su autoridad ética, se limitan a desviar la atención del pueblo hacia temas que les pueden interesar. De esta manera, los ciudadanos se dejan llevar por sentimientos más que por los argumentos. En tercer lugar, tenemos la quiebra de la bolsa de los valores. Esto sucedió en Nueva York en 1929, conocido como el crack del 29. Fue la mayor crisis hasta entonces conocida. Provocó la ruina de numerosos inversores, grandes hombres de negocios y pequeños accionistas, así también como el cierre de empresas y de bancos. Provocó también que muchos ciudadanos se quedaran en el paro, además de que el problema se propagó a casi todo el mundo. Las consecuencias fueron una gran crisis económica que desembocaron en los principios del neoliberalismo. Luego tenemos la desaparición del estado de bienestar. El estado de bienestar desaparece cuando se reduce la protección social, aparece la precariedad laboral y se da lugar a la privatización de los servicios públicos, tales como las eléctricas, las compañías ferroviarias y aéreas, la educación, las carreteras, la sanidad, etc. Por último, tenemos la lucha de clases. La neoliberalización fue considerada como un proyecto de recuperación de la clase burguesa. La política neoliberal ataca directamente a los sindicatos y apoya a las clases comerciantes privadas con intereses industriales, financieros e inmobiliarios. Luego de esto tenemos las consecuencias del neoliberalismo. Para empezar, tenemos la modificación en los derechos de los trabajadores. El proceso de la liberación económica conlleva a una mayor flexibilidad salarial. Esto implica disminuir los salarios mínimos, reduciendo el empleo público y crea una disminución de la protección del empleo. Se crearon leyes laborales restrictivas que facilitan el despido de los trabajadores. Como número 2 tenemos la eliminación de la sanidad pública. Lo que se pretende con la privatización del sistema sanitario es que se encuentre una mejor gestión de los impuestos de los contribuyentes, con un mejor ahorro más que considerable en las arcas públicas para así poder ofrecer un mejor servicio a los respectivos ciudadanos. Luego tenemos la debilitación de los países más pobres. Una de las medidas que se adoptan y que hacen debilitar a los países más pobres es la reducción de la financiación del Estado a todo aquello que no esté relacionado con la reproducción del capital y especialmente todo lo destinado para fines sociales. El aumento de los impuestos. Aquí se llegan a incrementar los impuestos sobre el consumo, mientras que se reduce en las rentas más altas. Y como último tenemos la apertura de las fronteras para mercancías. Se quiere así ganar en competencias eliminando las restricciones en los intercambios comerciales. Este hecho hace que los salarios vayan a la baja.
Mi compañera Claudia va a seguir con la exposición. Muchas gracias. Buenos días. A continuación hablaré un poco sobre los orígenes del conservadurismo. Los orígenes del conservadurismo se remontan a finales del siglo XVIII, cuando se denominaba conservadores a aquellos que se oponían a las nuevas ideas de ilustración. A continuación les hablaré un poco sobre 3 tipos de conservadurismo. Tocaremos como primer punto el conservadurismo tradicional. Este tipo de conservadurismo nace por la oposición a las variantes conservadoras que surgen al fusionarse con otros ideales. Este tipo de conservadores defienden especialmente la tradición y la cultura. Entre sus ideales podemos destacar tanto la defensa del legado conservador, la defensa a la religión y de los sistemas de educación tradicionales, que a su vez defiende a sus ideólogos y su historia. Se oponen a todo tipo de guerra no necesaria, ya que estas son consideradas métodos que destruyen la organización y terminan por dañar tanto a la sociedad como a la iglesia y a las tradiciones familiares que llevan consigo la cultura de una nación. El segundo conservadurismo es nacionalista, ya que dice que este conservadurismo surge de los procesos políticos que tenían tendencia a un proteccionismo radical. Este movimiento surge en todo el mundo, en especial en Europa. Aunque dice que también existen casos en Latinoamérica, muchos de estos conservadores se consideran como los verdaderos, ya que apoyan a la patria primero que cualquier otra alternativa y aplican a sus ideales premisas que apoyan el espíritu nacionalista. Como último punto tocamos el conservadurismo liberal. Dice que a diferencia del nacionalista, este tipo de conservadores apoyan las medidas librecambistas, pero le siguen dando fundamental importancia a la privatización económica, que a su vez se siguen manteniendo otros pensamientos conservadores. Los conservadores y la economía. Podemos diferenciar 2 fases dentro del conservadurismo en lo respectivo a su postura sobre la economía. Tenemos el conservadurismo económico durante el siglo XIX. Desde un primer momento y dado su carácter nacionalista, este conservadurismo abrazó al proteccionismo del Estado sobre la economía y la defensa de los entornos, en contra de la industrialización. Esta oposición se dice de que se prolongó hasta el siglo XX. El conservadurismo económico a partir del siglo XX. Dice que durante este siglo muchos partidos conservadores unieron fuerzas y se fusionaron con formaciones liberales, con el fin de oponerse a los ideales socialistas y comunistas, a lo cual esto contrajo que se contribuyó a que adoptasen una posición económica más liberal y en defensa del sistema capitalista. Los principios del modelo neoconservador. La llegada al gobierno de la izquierda en América Latina se explica por el malestar ciudadano frente al modelo neoliberal. Se dice que para entender esto, se explora el artículo y se leen los fundamentos de este esquema de gobernabilidad neoconservador, que fue elaborado a mediados de los siglos 70 por el autor Samuel Huntington, con la idea de que el Estado se ha visto superado por un exceso de demanda. Esto lleva a planear un objetivo, lo cual es transferir más y más funciones al mercado, como por ejemplo ahí tocamos la privatización de los servicios públicos. Hablaré un poco sobre los valores conservadores.
Se dice que tradicionalmente el conservadurismo ha defendido ciertas posturas, lo cual les toca tres, que son tanto en las posturas sociales, políticas y morales, lo cual se resumen a ciertos puntos. Tocamos el punto del centralismo. Este conserva una estructura de poder político con un claro núcleo desde que en él se tomen las decisiones. Se dice que este nombre se obtiene porque propone un centro del poder para una nación determinada, mientras que lo contrario a este, que es el federalismo, plantea una federación o asociación de estados en condición de igualdad, pero que ambos tienen tanto ventajas como desventajas. Tocamos el punto de la religiosidad, la defensa de la iglesia y la religión como instituciones necesarias para la sociedad. El orden es fundamental en la visión conservadora, porque este orden es la propiedad que emerge en el momento en que varios sistemas abiertos, pero en origen aislados, llegan a interactuar por conciencia en el espacio y el tiempo, produciendo mediante sus interacciones naturales una sinergia que ofrece como resultado una realimentación en el medio. La tradición. Los valores familiares y locales suelen tener un privilegiado en el conservadurismo. Ya se sabe de que la tradición que se puede celebrar tanto en el país El Salvador, esta tradición no va a ser la misma que igual a la de México o a la de Estados Unidos. O por decirlo así, un ejemplo de una tradición o un valor en cada familia. Cada familia salvadoreña tiende o respeta una tradición diferente a la que puede tener ya sea un vecino. Este tradicionalismo se entiende también a la tendencia de apreciar las costumbres y normas heredadas del pasado, incluso a pesar de dar la espalda a las contemporáneas o la innovación. El nacionalismo. Bueno, podemos entender el nacionalismo como algo que surge propio de la edad contemporánea y nace con el concepto de nación, que se dice que es una ideología que tiene como finalidad generar conciencia e identificación en una comunidad nacional. A continuación, pasará a mi compañero Daniel. Muy buenos días, licenciada. Yo continuaré con el tema del conservadurismo. Para empezar, ¿en qué consiste el conservadurismo? Bueno, es una doctrina que está muy relacionada con políticas que fomentan las instituciones tradicionales dentro del entorno de la sociedad. Esto lo que quiere decir es que el conservadurismo defiende la tradición social que hay en un determinado país o territorio en el sentido de tener diversas creencias, costumbres culturales o religiosas a nivel nacional. Los conservadores son muy críticos con las proposiciones que se hacen con respecto a hacer cambios sociales radicales. Pero ¿será que hay conservadurismo en nuestro país? Podemos pensar en algo que ha ocurrido recientemente en nuestro país, que es con respecto al uso legal del Bitcoin en nuestro país. Pudimos ver a los partidos de oposición dar declaraciones en los diferentes medios en contra de esta nueva ley. Pero claro, no entraremos en la discusión de cuál de los bandos tiene la razón. Siguiente diapositiva. Algunos de los principios del conservadurismo son la propiedad privada, la autoridad y la tradición. Aunque aún así no rechaza el cambio como tal, sino que ellos insisten que los cambios deben ser orgánicos y no revolucionarios. Por norma, el conservadurismo suele estar justificado sobre la base de valores religiosos y familiares, así como a partir de las tradiciones. Por eso se asocia principalmente a movimientos de derecha. El conservadurismo se opone al liberalismo o a aquellos movimientos revolucionarios. Es importante mencionar que gran parte de los conflictos políticos que tuvieron lugar en el siglo XIX se daban entre conservadores, que normalmente eran esclavistas, y liberales, que normalmente promovían la industrialización.
Pero, ¿cuáles son algunas diferencias que podemos observar entre liberales y conservadores? Bueno, el liberalismo parte de la libertad individual y social como ideal de las cosas, mientras que los conservadores apuestan por el orden y el control. Otra diferencia es que el liberalismo apuesta por los valores cosmopolitas de la igualdad, fraternidad y libertad de la Revolución Francesa, mientras que los conservadores, ellos prefieren los valores tradicionales nacionalistas y el derecho natural. Y una última diferencia es que el liberalismo promueve el cambio y los conservadores se aferran a las estructuras tradicionalmente imperantes. Siguiente diapositiva. Ahora hablemos un poco sobre la ideología política del conservadurismo. El conservadurismo se refiere generalmente a la política de derecha que respalda al capitalismo, que es preservar la propiedad privada y la riqueza personal. Algunos conservadores buscan resguardar el status quo. Esto lo que quiere decir es ir reformando la sociedad poco a poco, lentamente, mientras que otros lo que buscan es volver a los valores que se tenían en épocas anteriores, como se veía en la clase anterior, la nostalgia. Como ideología general, el conservadurismo se opone a los ideales que persigue el liberalismo y el socialismo. Siguiente diapositiva. Y ya para cerrar, estas son algunas características que nos pueden ayudar a identificar cuando estamos frente al conservadurismo, entre las que se pueden mencionar defensa de la propiedad privada, valoración de la tradición sobre los procesos de cambio, defensa de la idea de un orden natural o derecho natural, justificación religiosa, moral o ideológica del orden o la ley natural, desconfianza frente a los procesos revolucionarios que implican cambios sociales y también tendencia al nacionalismo. Muchas gracias. El grupo número 14 le agradece por su atención prestada. Que pase un feliz día, licenciada Paula.